Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí vuestra dragona favorita os trae otro vídeo más. Y bueno, hoy hablaremos sobre el futuro de Ark, porque la verdad pues no le veo ya mucho más futuro si la situación de Snake Games sigue igual. Porque si lo que viene siendo si Snake Games pues va mal, imaginaos cómo va Wildcard y las demás compañías que tiene contratadas lo que viene siendo Snake Games, ¿no? Y bueno, Snake Games, pues con Aquatica, pues cuando lo sacaron Aquatica tuvo pues mmm, algo de ingresos, pero no tanto. Y han vuelto a bajar a menos de $1, lo que viene siendo Snake Games. Las interacciones esas que tiene en la bolsa de Snake Games, pues ahora mismo está por debajo del dólar y esto significa peligro. Y si no aumenta ahora, pues en unos 6 meses, pues podría quebrar Snake Games. ¿Y qué podría pasar con Ark? No se sabe. No se sabe lo que puede pasar con Ark, la verdad. Estamos en dudas todos. O sea, están siendo ya lo que viene siendo pues muchas dudas. Y Snake Games no quiere escuchar a la comunidad. No quiere escuchar lo que tiene que hacer. Porque se piensa que porque decimos sus errores, pues decimos calumnias. ¿Vale? O sea, son así los de Snake Games son así, ¿vale? Si piensa que por decir lo que está mal, pues para ellos es decir que lo estamos amenazando o insultando o cosas así. Y no es así. Queremos que mejoren, pero no quieren. No quieren, pero bueno, ellos mismos. Pero bueno, vamos a ver todo lo que está pasando ahora mismo para el mundo de Ark, la verdad. Y nada, si no te has suscrito, pues suscríbete para así enterarte de todo lo que pasa en el mundo de Ark. También deja ahí un buen like para que YouTube lo recomiende, que no está recomendando nada. Compartirlo con otra gente y la gente, vamos ya, vamos con el vídeo. Y bien gente, pues aquí tengo lo que viene siendo pues la bolsa de Snake Games, como estáis viendo, ahora mismo está a 0,93 USD, ok. Y como podéis ver, pues aquí, veis, ya lleva lo que viene siendo ya todo el mes de agosto por debajo de $1. O sea, a partir de aquí, 1 de agosto. Y ya a partir de la semana segunda, bueno, aquí sube un poquito, pero volví a bajar. Pero fijaos, está yendo ya para abajo. O sea, Snake Games, esta es su bolsa, ¿vale? Aquí fue la salida de lo que viene a ser de Aquatica. Justamente aquí, ¿vale? Y consiguió pues 1,51, pero más atrás tuvo más ingresos. O sea, estos ingresos creo que de los Colony de Ark Ascended, porque ya sabéis que todo lo que gana Ark pues va para Snake Games, así que bueno. Pero a partir del mes de agosto otra vez por abajo, otra vez menos de $1 y veremos a ver si remonta o no remonta. Ya sabéis que ahora pues viene lo que viene siendo pues Valguero, que es gratuito, y luego los Colony. Veremos con los Colony si remontan, veremos a ver si la gente compra los Colony, pero Snake Games ahora mismo está debajo del dólar. Esto significa peligro, ¿vale? Significa peligro. Ya hablemos sobre lo que puede pasar con el Ark 2, que se puede cancelar si Snake Games no se recupera y bueno, siempre está debajo del dólar, pues en Ark 2 quedaría cancelado. Yo creo que Ark 2 ahora mismo la gente pues tiene cero hype en verdad con Ark 2. Y bueno, es normal, ¿no? Porque lo que hemos tenido de Ark 2 han sido 2 trailers y poco más. No hemos visto ni gameplay, no hemos visto nada, no hemos visto más información. Vimos muy poquito de los conceptos que hicieron. O sea, poquitos. Los pararon porque la gente decía que no le gustaba y ya. Ahí se quedó. A mí se me estaba gustando que sacaran cosas de Ark 2, pero se ve que la gente pues
dijo que no, que no, que no, y al final pues pararon de enseñar cositas de AR2, y en aquella época también de AR sobre Ascended también dejaron de enseñar cosas, ¿no? Y bueno, el futuro de Ark pues está incierto. Está incierto, no sabemos si al final lo que viene siendo AR2 va a acabar saliendo, o si Ark sobre Ascended continuará su desarrollo hasta que llegue lo que viene siendo pues Fjordur, ¿no? O sea, hasta el último mapa, que será el año que viene o 2027. ¿Vale? O sea, no sabemos cuánto más va a durar en sacar mapas Ark sobre Ascended. Pero bueno, es que si Snake Games sigue igual con sus tonterías, ¿vale? Es que sigue con sus tonterías y los juegos que saca tampoco ayudan mucho, o sea, está desperdiciando dinero Snake Games, está desperdiciando dinero en juegos pues malos, malísimos, o sea, ¿sabes de eso que son juegos que das a una tecla y se mueve el muñeco? Pues de esos juegos estoy hablando, vamos. Juegos que parecen más antiguos que nuevos. Y bueno, no les da para más lo que hizo Snake Game para hacer juegos. Y nada, si continúa igual Snake Games, Ark se podría quedar obsoleto por falta de ingresos. Ya que bueno, el Evolved está muriendo poco a poquito, en verdad, porque bueno, quiten preacuática y no vaya los mods otra vez, Evolved morirá de nuevo. Y luego pues volverán a poner preacuática si ven que no de esto o no. Pero ahí está, ¿no? Veremos a ver qué pasa con Evolved al final. Está ahí tocando la campanita, o sea, diciendo socorro, a ver qué pasa con el Evolved, no sabemos nada, ¿vale? Así que en un futuro veremos a ver. Porque como lo quiten para acuática, veremos a ver si Evolved no hace caput para abajo. Y bueno, Ark Ascended, ¿qué pasa con él, no? Bien, como sabéis, está sacando muchos micropagos el Ascended, ¿vale? Ya sea skins, ya sea mapas, bueno, los mapas es lo normal. Pero está sacando también colaboraciones con los Power Rangers, que por cierto la última no ha salido todavía. Creo que los Power Rangers ha sido retirado de momento por las acciones de Snake Games. No ha gustado. O vete a saber. Pero el futuro pinta mal. Pinta mal. Porque si Snake Games, como he dicho, no mejora, Ark Ascended podría quedarse a medias. Sí, podría quedarse a medias respecto después de sacar todos los mapas gratuitos, solamente que sí los sacarán todos, pero no creo que saquen más contenido luego. ¿Por qué? Porque no podrán hacerlo con los recursos que les quedan, porque los recursos que les quedan se los van a gastar en los mapas gratuitos que faltan. ¿Qué falta, no? Pues falta Valguero, que ahora va a salir, que ya no contamos Valguero fuera, porque va a salir ya. Pero falta de Revolver, falta Genesis 1, Crystal Isles, Genesis 2, Los Island y Fjordur. Estos 5 mapas saldrán sí o sí, tendrán que salir, a no ser que digan pues que los cancelan porque no da pasta o vete a saber. Pero no creo. Al menos Crystal Isles y Los Island no lo sé, porque eso no tienen ni fecha todavía. Así que esperemos que eso no los cancelen, porque a mucha gente le gusta esos mapas, ¿no? Sobre todo las criaturas que hay en Crystal Isles. Están lo que me dicen pues los Wyvern de cristal, ya sea el tropical, el de sangre y el Ember. Y en los Island pues está el Dinopithecus, el Sinomacrops y el Amargasaurus. El Amargasaurus no es tan querido, pero hay gente que sí le gusta el Amargasaurus. Así que bueno, quedan estas criaturas por salir también en esos mapas. Así que veremos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y veremos a ver, con Ark 2, con el tiempo, sabremos más cosas. Porque dijeron que Ark 2 posiblemente salga para 2028, pero
si Snake Games sigue con el mismo camino, la misma cantinela, no creo que salga Ark 2. Vamos, es que Ark 2 es que esta es incógnito, vamos, es un juego incógnito, no sabemos qué va a pasar con él. No lo sabemos, a no ser que Night Games venda la IP de Ark. Ojalá vendiera la IP de Ark y así poder mejorar lo que viene siendo pues el juego en general. ¿Por qué digo esto? Porque seguro que lo coge otra empresa, mejorarán de gente y también mejorarán la calidad porque tendrán más recursos. Es lo importante que tengan recursos, porque si no tienen recursos, ¿cómo van a hacer el juego? Por eso ahora mismo Ark Survival Ascended pues está como está. Es que no tienen recursos, la verdad. No tienen recursos para poder mejorar el juego, porque Snake Games se está gastando el dinero en tonterías, como en Acuática, o juegos tontos, ¿vale? Juegos tontos. Si buscáis Snake Games, veréis los juegos que está sacando. Madre mía, está sacando juegos tontos y también sacando contenido en Pixar. Un juego muerto también. O sea, Pixar también es un juego muerto y está sacando contenido. Está gastando recursos que puede gastar en el Ascende para mejorarlo y se lo gasta en tonterías. Pero bueno, así es Snake Games. Y después decimos que paremos de criticar a Snake Games. Que paremos de criticarlo. Pues no, yo no me voy a callar. Porque la verdad, están haciendo las cosas mal. Y si las hacen mal, se dice. Si no te gusta Snake Games que digan las verdades, te aguantas, haz las cosas bien y punto. Porque lo estás haciendo fatal, pero muy mal. Así que por favor, da más recursos para Ark Survival Ascended, que es el juego en un futuro que tienes que tener. Y no las tonterías que estoy haciendo. Así que bueno, pues es lo que hay ahora mismo. No sabemos qué va a pasar con la saga de Ark. No sabemos nada, tampoco sabemos nada de la segunda parte de la serie animada de Ark. Porque decían que iba a salir este año, entonces llegamos a finales, no hay ni noticias, o sea, no hay ni nada, o sea, no están diciendo nada tampoco, o sea, no hay comunicación tampoco, ¿vale? O sea, no hay comunicación de lo que está pasando en el mundo de Ark. Y tampoco pasa nada, además, Acuática, lleva unos días sin hacer nada, ayer sacaron un parche, sí, pero llevaban días sin hacer nada, sin decir nada. El Z-Way este que hacía directo de Acuática, comunicándose como comunidad, lleva días sin hacer directo. O sea, ¿están abandonando la Acuática ya? ¿Ya lo están abandonando? O sea, ahí está, ¿no? Ahí está. Así que bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. Toda la información la tendremos aquí, toda la información la traeré, todo lo que está pasando en el mundo de Ark la traeré. Así que veremos en un futuro a ver qué pasa con Ark. Así que gente, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, dejad un buen like, favoritos, suscribid gente y nos vemos en el siguiente vídeo gente. Hasta la próxima gente, chao chao.